Dios les guarde. Continuamos en este primer culto del año. Y básicamente, bueno, vamos allá. Vamos allá. Ya podemos irnos, porque ya yo digo la predicación casi palabra por palabra. Lo único que usó Colosenses, que es una carta hermana de Efesios, que es la que yo voy a utilizar. Así que el Señor está leyendo el mismo mensaje 2 veces. ¿Será importante? Yo creo que sí. Uy, muy bien. Uy, es lo mismo otra vez, de una forma diferente. Yo quiero que ustedes estén pendientes y que escuchen. Y escucha que el Señor nos está diciendo a todos. Porque, ay, esto me fue a fulano. Ay, si fulano estuviera aquí, entonces, no, esto es para nosotros. Ya fulano lo verá. Amén. Pero primero la palabra es para mí. Amén. Me tiene que quebrantar a mí. Amén. Así que, ya yo sé que el pastor oró, pero le pido al Señor que pase un carbón encendido sobre mis labios y que nos hable a todos en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y que seas tú descendiendo en este lugar con poder, con gloria, tocando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y no solo nuestros corazones, también los que están al otro lado del televisor, de su pantalla o de su móvil, por donde quiera que lo vean. Bien, entonces vamos todos a buscar el libro de Efesios, capítulo 4. Esta predicación de hoy no va a terminar. Voy a seguir, porque es un capítulo largo y no lo podemos hablar todo el mismo día. No quiere decir que será el domingo que viene, pero será en algún otro momento. Vamos a seguir esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero expandirlo un poquito más. Bien. Así que nos ponemos de pie, tan pronto tenga usted esta porción, Efesios 4, versículo del 1 al 16. Yo pues, dice la palabra del Señor así. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor añada bendición a su palabra, se puede sentar. ¿Muy bien?
Como ya dije, posiblemente no sé si me dé tiempo de terminar esta porción, pero eventualmente quiero ir por sobre todo el capítulo. El capítulo que yo me leyó sería este mismo capítulo más o menos, pero en Colosenses. ¿Ves? Pablo no solamente le escribe esto a los efesios, se lo escribe a los colosenses, se lo escribe de otra forma a los corintios. Él está constantemente repitiendo estas instrucciones de vida cristiana. Cuando nosotros queremos a Cristo, nuestra vida debe cambiar. Y hay unas instrucciones, la palabra me dice, ¿ves? No me lo invento yo. Si se lo inventa Mercedes, tenemos un problema. Pero lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Amén. El ministerio de Pablo en Éfeso. Vamos a hablar un poquito cómo es esta ciudad. Esta carta es enviada a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Y en Hechos 18, del 18 al 21, no lo voy a buscar, pero apúntelo y léalo después en casa, nos narra cómo por primera vez Pablo llegó a Éfeso. En el capítulo 18 de Hechos. Lo interesante es que en este viaje, no es la única vez que va a ir, pero esta vez cuando él fue la primera vez, la palabra no nos dice, no nos menciona que hubiese habido algún disturbio por la predicación del Evangelio. Los que han leído Hechos saben que eso solía suceder con Pablo, Timoteo, con Silas, con Bernabé. O sea, que el hombre tuvo problemas donde quiera que iba, no donde quiera, en muchos lugares. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia lo expulsaron de los límites de la ciudad cuando predicó. En Icono salieron antes de que los apedrearan, porque les habían dicho que los iban a apedrear, ya sabían. En Listra lo apedrearon y lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. En Filipo lo azotaron y lo encarcelaron. Y tú dices, y no vamos a seguir por ahí porque él ha estado en naufragio, una serpiente lo mordió, lo ha azotado más de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo ministerio. Gloria a Dios que Pablo no predicaba la prosperidad, porque si no, era un desastre. Pero nosotros sabemos que el ministerio de Pablo era próspero. Amén. Muchas personas tuvieron el conocimiento. Pablo no tenía un redondo, pero tenía Cristo. Amén. Amén. Y eso es más. Un redondo es una moneda, por si acaso los que nunca han oído esa expresión. Así que lo interesante es que en Hechos me dice que los judíos de aquella ciudad, la primera vez que él fue, querían que él se quedara. El mensaje los impactó. De primera, el Mesías ha llegado. Y esto era algo extraño, ¿verdad? Pero allí ese ministerio fue próspero. Amén. La segunda vez que Pablo fue a Éfeso, la historia fue un tanto diferente. Porque la primera vez que se quedó poquito tiempo y no hubo tiempo de hacer el alboroto, pero la segunda vez ya se quedó más tiempo. Y dice que esa vez sí encontró resistencia. Algunos de los judíos de la sinagoga de Éfeso. Relata Hechos 19 del 1 al 10. Y en esta porción nos dice que Pablo estuvo ministrando en Éfeso por espacio de 2 años. Ahí ya va a haber problemas. 2 años ministrando, no fueron 3 meses. Y así que debemos entender que Pablo tuvo la oportunidad de conocer bien a estos hermanos. O sea, cuando Pablo escribe la carta de Éfeso, no le está escribiendo a una iglesia que él no ha visitado. No le está escribiendo a una iglesia que él estuvo 2 o 3 semanas con ellos y no volvió, como pasa con otras iglesias. En Éfeso, él vivió 2 años con aquella gente. Les dio tiempo de discipularlos, les dio tiempo de comer con ellos, les dio tiempo de conocer los problemas de aquella iglesia a cabalidad. ¿Ok? Entonces, tengamos todo esto en cuenta cuando leemos Efesios. ¿Ven? El ministerio de Pablo fue tan poderoso que en Hechos 19:19 nos relata que según la gente se convertía al Mesías en esta ciudad, abandonaban su antigua vida de magia y hechicería. ¡Wow! La gente tiraba los libros de magia y las imágenes, porque el Evangelio, estamos hablando
de los gentiles. ¿Ven? El evangelio, y si había algún judío también que lo tenía, lo habrá votado, ¿ven? ¿Ven? Tanto así fue impactante que traían los libros, estos libros de magia, para ser quemados, y al calcular el precio de los mismos, el monto fue alrededor de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Eso es un montón de dinero. Al día de hoy es un montón de dinero. ¡Wow! O sea, que esta gente entendió y votó todas esas cosas y quemaron los libros. No se los regalaron al vecino ni a su hermano, no. Si usted tiene un ídolo en su hogar, no se lo regale a nadie, rómpalo y tírelo a la basura. Amén. No diga, no, ese ya yo lo convertí, no lo puedo tener, se lo doy a mi hermana. Pero le vas a dar un demonio a tu hermana, por favor, rómpelo. Deshazte de ellos, quema los libros, quema las barajas, quema lo que hubieses estado usando. ¿Eh? Las cartas de adivinación, la ouija, todo eso es satánico. ¿Bien? Impresiona una cantidad tan grande de dinero, ¿verdad? Pero los efesios, al igual que muchos de nosotros, es interesante, el primer encuentro con el evangelio es ese deseo de cambio, botar los ídolos, pero después se nos olvida que hay otras cosas que hay que cambiar. Se nos olvida. Lo que está ahí enfrente de mi cara lo cambio rápido, pero hay otras cosas que no. ¿Ves? Los efesios, al igual que muchos de nosotros, rápidamente abandonaron las prácticas que a primera vista sabían que era pecado, como la idolatría y la hechicería. Pero, al igual que la iglesia de hoy, tenían problemas con esos pecadillos que nadie puede ver. Esos pecadillos que escondemos. Con esos pecadillos que son parte de nuestra personalidad, que traemos del mundo. Igual nos han herido, hemos tenido muchas vicisitudes, muchos problemas y cargamos una mochila llena de malas costumbres del mundo. Y el que me diga que no la tiene, le voy a decir que eres mentiroso. ¿Okay? Cada uno de nosotros tiene lo suyo. Aquí no hay ninguno más santo. Todos necesitamos cambio. Amén. ¿Bien? Pero tampoco puedo decir, es que fulano está peor que yo estoy bien. No. No te montes en ese burro. No. Cambia tú. Cambia tú. Tengo que cambiar yo. Tenemos que cambiar todos cada vez. Y claro, no nos damos, son cosas que son parte de nuestra personalidad y son difíciles de identificar. Y si alguien nos viene y nos dice, es que yo soy así. No. Porque la Biblia me dice que yo no soy así. Que si yo estoy en Cristo, no puedo seguir en la vieja criatura de los pecados viejos. Tengo que cambiar. No puedo seguir con la malicia, con las palabrotas. No puedo seguir con el revanchismo, con la idolatría del dinero, de mí mismo. Eso hay que cortarlo. A veces traemos tanto dolor en nuestro corazón que no nos damos cuenta las cosas que hacemos a otras personas. ¿Entiendes? Y ese dolor, esas malas experiencias, hay que entregárselo al Señor. Y si tienes que ir a tu hogar allí, arrodíllate en tu cama, al frente de tu cama, habla con el Señor y entrégale todos tus dolores, todas tus vicisitudes, todas esas cosas que te están arrugando el corazón. Y dile, Señor, cámbiame. Rechaza todo eso en el nombre de Jesús. No quieres eso, dile, Señor, no lo quiero. Pero el problema es que nos gusta. A veces nos gusta seguir haciendo chistes colorados. Porque nadie en la iglesia lo oye, pero en mi trabajo. A veces soy un demonio en mi trabajo. Y llego aquí y me pongo una aureola. Y casi levito. No, tenemos que ser la misma persona en el trabajo que somos en la iglesia. Las conversiones fueron tantas en Efesios que había un artista llamado Demetrio. Y este hombre formó un trololo. Formó un sancocho, dicen allí. ¿Sí? Un alboroto, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la venta de sus imágenes y de los templecillos que él hacía había caído abismalmente. Así que él hizo un alboroto para... vamos a leerlo rápidamente.
del 23 al 41, para que veamos el problema que hubo allí. El problema que esta iglesia tuvo que enfrentar. Hechos 19, dije, del 23 al 41. Lo voy a leer rápidamente. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, de los creyentes en el Mesías. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. O sea, se estaban haciendo ricos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Obviamente no, la palabra dice que no son dioses. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. ¡Qué alboroto! Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa del pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas la duración de un culto: gran cristiana de los Efesios, el Señor reprenda. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Acuérdate de esto. Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que sin Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Así que imagínate. Gracias a Dios que esta persona lo defendió, básicamente. Le estaba diciendo: este alboroto es innecesario. Pero fíjate la idolatría que hay en Efesios. Mira qué terrible. Imagínate que la gente hubiese ido al teatro romano aquí en el centro del pueblo y gritar por 2 horas. ¡Wow! ¿Ven? Y esa es la condición. Y los cristianos que están en ese pueblo están en minoría. ¿Ven? En Efesios había un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Eso es una cosa impresionante. Y lo interesante es que la imagen del templo de Diana no es igual. O sea, la diosa Diana de los Efesios es diferente a la Diana de los griegos. Recordemos que Efesios estaba en Asia Menor, que hoy sería Turquía. La representación griega de esta potestad, que usted va a los museos y demás, es una mujer normal así, con una túnica griega,
y un arco, y una vez está tirando arco, a veces está tirando la flecha, y algún animal, casi siempre un perro o un cervatillo, y tiene una luna en la cabeza, una media luna. Igual que tenía Semiramis, una media luna. O sea que sabemos de dónde viene esa diosa originalmente de Babilonia. Ahora bien, la Diana de los Efesios era totalmente diferente. Era una imagen así, como de este porte, de este tamaño, más o menos del tamaño de la que está al otro lado del río, y la ponían encima de un pilar. Y lo interesante que leímos, que los efesios decían que esa imagen apareció porque Júpiter la trajo encima del pilar. Cualquier parecido a la diosa que se adora en este lugar no es pura coincidencia. ¿Ok? Es lo mismo. Y esa Diana de los Efesios que estaba en Efesio, esa misma imagen ahora está en Italia, en el Museo del Campidoglio. Es una cosa horrorosa. Horrorosa. La Diana de los Efesios. ¿Ven? Pero eso es hilo para otro telar, lo hablaremos en otro día. Hasta aquí tengan una idea de cómo era ese lugar donde estaba esta iglesia de los Efesios. Traigo este paralelismo para que entendamos que la situación que vivían los creyentes en Éfeso no es muy distinta a la realidad que tenemos aquí. Había una batalla espiritual fuerte. ¿Ven? Y nosotros la tenemos aquí con la misma potestad encima del pilar. Tengamos eso en cuenta. Entonces, cuando leemos las instrucciones de Pablo a los Efesios, bien no las podemos aplicar a nosotros. Porque nosotros estamos en una situación parecida. Sabemos que cuando aquí se adoran, las dianas que se adoran aquí, hay gente que ha ido a dar tratados a esas actividades y le han pegado a los Pablos, tú sabes. De arroz y de masa, como dicen en mi país. Así que Pablo, vamos a ir, ahora vamos a nuestra porción del capítulo 4, ya sabemos cómo es esa ciudad, ya sabemos lo que hay, y ya sabemos que esos cristianos tienen una batalla espiritual. ¿Ok? Así que Pablo comienza recordándoles el llamado que Dios les hizo. Así comienza este capítulo. Y Dios un día te llamó a ti también. Pero mira cómo Pablo define este llamado. Dice, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está preso y le ruega a los hermanos que anden dignamente conforme a la vocación. Vocación viene de la palabra griega klesis, que es griego, ¿verdad? Klesis. Y esto lo podemos traducir como llamado o invitación divina. Y que cada vez que dice eclesis, está entendido que es un llamado de parte de Dios, que es divino. Cuando lo leemos en español no lo vemos así, pero eso es lo que me está diciendo. Pablo está diciendo, os ruego que os comportéis según el llamado divino que Dios te ha dado. Bueno, nos estamos comportando de acuerdo a ese llamado, porque nosotros contestamos ese llamado y dijimos que sí, Señor, te quiero servir. Pero estamos andando, nos estamos comportando. Ahí está, ahí es cuando la goma toca the road, la carretera. ¿Ok? En otras palabras, debemos andar como santos en Cristo, apartados en Cristo, no como unos paganos mundanos. ¿Entendemos? Nosotros venimos del paganismo y de la mundanalidad. Y Pablo dice, camina de acuerdo al llamado que sea que ha hecho. Y vivimos en Cristo y no sabemos que tenemos un llamamiento santo. La palabra dice que Él nos ha llamado con llamamiento santo. ¿Qué significa andar dignamente? Porque yo veo que empiezo a hacerme preguntas. Empiezo a
llamado santo que tengo, pero ¿qué es eso de andar dignamente? Dignamente. No, no es eso. Es aquí la respuesta. En el versículo 2 y 3, él me dice cómo debo andar dignamente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas son las instrucciones de cómo voy a andar dignamente según el llamamiento santo. Y Pablo me dice, tienes que andar de esta forma. Humildad. Vamos a ver que humildad aquí no hay mucho. Tenemos que pedir humildad al Señor. Hay que pedir humildad. Tenemos que aprender a bajar la cabeza. Tenemos que aprender a no estar siempre, es que yo me lo merezco, es que yo lo que quiero, es que yo lo que quiero hacer. Es que eso es de este siglo, del mundo. Yo no puedo hacer todo lo que quiero. Yo tengo que aprender a ser humilde. Tenemos que aprender a hablar dignamente. Y cuando yo veo esa lista que yo les acabo de leer, que Pablo escribe cuando está preso, ciertamente Pablo está preocupado por la vida espiritual de los efesios. Y les dice 7 cosas en estos 2 versículos. Les dice que deben tener humildad, mansedumbre, que tienen que soportarse, que deben tener paciencia los unos con los otros, que deben tener amor, guardar la unidad del espíritu y tener paz entre los unos y nosotros. Todo eso tiene que pasar en la iglesia. Si alguien viene aquí y nos encuentra peleando, ¿para qué va a volver? Si alguien viene aquí y empezamos a chismearle del vecino, ¿para qué va a volver? Si la lengua de los cristianos es más larga que la de los impíos. Si alguien viene aquí y yo le hablo mal de la gente, no va a volver. No podemos ir a sembrar cizaña en el corazón de la gente. Hay que guardar la unidad. Si tienes un problema con alguien, vete, pídele perdón. Vete, habla con esa persona, pero no enróllate la lengua, por favor. ¿Ves? Porque ¿para qué voy a ir allí? Esa es la primera excusa que van a usar los impíos. Y en esta lista es bien interesante porque a mí se me parece a otra lista que hay en Gálatas. Y esa es la lista de los frutos del Espíritu. Y hay algunos que están aquí mencionados, otros no. Por ejemplo, el primero, humildad, sería benignidad. Mansedumbre es mansedumbre. Soportando es bondad. Paciencia, ya tenemos. Amor está. La unidad del Espíritu también habla en Efesios, en Gálatas y paz. ¿Bien? Sinónimos. Si no te enteraste de lo que es humildad, mansedumbre, humildad es que tienes que ser sumiso y obediente. Mansedumbre es que tienes que ser una persona dócil, que no puedes estar explotando cada vez que alguien te dice algo. ¿Bien? Soportar es tolerar, aguantar. ¿Cuántos aquí toleran y aguantan? El pastor, yo creo. Silencio, paciencia es que tienes que interesa, que no te perturba. Macrosumía era. Macrosumía, aleluya. Bien. Amor. ¿Amor qué es? Afecto, apego. Y claro, hay que guardar la unidad. Tenemos que aprender a estar como un cuerpo nosotros. Porque el enemigo siempre va a tratar de sacarnos, de ponernos a pelear. Y no lo podemos permitir. La gente se tiene que aprender a callar y dejar la pelea. Paz, armonía. Amén. Gloria a Dios. Paz, armonía, concordia. Lo opuesto, los antónimos, que es lo opuesto de estas 7 cosas, serían presunción, orgullo, rebeldía, sublevarse, quejarse, impaciente, desesperado, desprecio, odio, desunión, discordia. Uy, ¿de qué lado tú quieres estar? De los sinónimos, ¿verdad? De los antónimos, de los contrarios, no queremos. Si tú eres cristiano,
en presunción, en orgullo, en rebeldía, en queja, en impaciencia, en desprecio, en desunión, en discordia. No. Por eso Pablo le dice, lo que tienes que tú quieres caminar de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho, mantente en tu carril. Gloria a Dios. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Pero esos son los frutos, hermano. Los frutos no van a salir porque yo me concentre, ni porque haga yoga. Hermano, no haga yoga, que es del diablo. Vamos a ver, otro día hablamos de eso. La yoga es a los budistas y a los hindúes lo que es la oración para nosotros. Es la forma en que ellos se comunican con sus dioses. Y la gente anda por ahí haciendo yoga y los mismos hindúes dicen, tú no puedes desconectar la yoga del budismo. No se puede. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Seguimos. Estas son las primeras 7 cosas que Pablo le dice a los efesios en este capítulo. Les recomienda inmediatamente a la yugular. ¡Sas! ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Y entre ellos la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo sigue hablando en el versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, del llamado santo. Tenemos que recordar que somos un cuerpo, tenemos una sola esperanza de ver al Señor prontamente y tenemos que mantenernos ahí en esa esperanza, en un solo cuerpo. Un Señor, no 2 señores, hay un solo Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Te quedó claro? Por todos, en todos, sobre todo. El que manda es Él es el jefe. Amén. Amén. No mando yo. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, ay, ¿qué? Yo no creo eso. Pues entonces tú no eres cristiano. Eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo. Pues entonces tú no sigues a Cristo si no estás de acuerdo con la Biblia. Exacto. Tú tienes otro Dios, ese no es mi Dios. Si la Biblia dice que no adores imagen y tú las adoras, tú tienes otro Dios. Si la Biblia te dice que no forniques y tú dices que eres cristiano y andas en fornicación, tú no estás sirviendo al mismo Dios que yo. ¿Entiendes? Y por ahí ni te digo, la lista es larga si andas odiando. Porque claro, los pecados grandes se ven. Fácil. Coger el dedo, ya. Pero ¿y lo que llevas por dentro? Que la gente no te ve. La ira, la maledicencia, la envidia, la idolatría, el odio. Suelta eso. Eso no es de Cristo ya. ¿Tú quieres comenzar el año bien? Suelta la malicia. Sácalo de tu vida. Ya no juegues más. Y eso es para todos nosotros. Amén. Los frutos del Espíritu debemos tenerlos todos. Eso no es solamente para el pastor y para Mercedes. Y Mónica, ¿lo ven cuando y Miguel? Pues no sé. No, es que es para todos. ¿Entiendes? No solamente para Miguel, para Mónica, para Johnny, para Germán. Es que cada uno de ustedes está parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy más parte del cuerpo que tú. No, exacto. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú eres tan parte del cuerpo como yo. Amén. Me exiges a mí, pero no te exiges a ti. ¡Qué lindo! Entonces tiene que llegar con una aureola. Pues no, porque las aureolas no son bíblicas, no podemos. No. Y si le evito, repréndame el demonio, porque no tampoco. ¿Entiendes? En el nombre de Jesús se escucha la palabra y por por una. Es que la escuchamos y hacemos otra cosa. Basta ya. Cristo viene pronto. Y un día llega y no hay quien abra la puerta. Espero yo. Esperemos que no. Esperemos. Que no sea que se quede en la mitad los que tienen llave y digan, ¿y dónde está el pastor? Me llegaron hoy. Solamente llegue más en Mercedes. Uy, también, ¿verdad? Uy, el Señor reprenda. No. Yo me quiero ir con él. Esto es para todo el mundo. No le gustó ese. Seguimos. Vamos a leer un poquito del 8 al 10, de Efesios 4, pero no le voy a dar mucha porque estos 3 versículos llevan una predicación en sí mismos.
Sí. Bien, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Los frutos del Espíritu debemos tenerlos todos, como ya dije antes. Ahora bien, hay otra cosa que se llama los dones. Los frutos del Espíritu, yo me tengo que someter al Espíritu Santo de Dios para que esos frutos se hagan realidad en mi vida. Si yo no me someto, yo voy a seguir con la malicia, yo voy a seguir con la discordia, yo voy a seguir con la pelea, yo voy a seguir siendo dos caras. Si yo no me someto al Espíritu, tú no te puedes cambiar, pero el Espíritu de Dios te puede cambiar. El problema es que no nos queremos someter. Es que no queremos morir. Eso significa morir. Cuando la Biblia te dice muere, es que dejes de hacer lo que tú quieres y hagas lo que Dios quiere. Ese fue el problema de Caín. Caín no se quiso someter. Cuando Dios le dijo, el pecado está a la puerta, mas a ti serás un deseo y tú te enseñorearás de él. Nosotros en Cristo podemos enseñorearnos del pecado, o sea, no para pecar, sino para decir no. El pecado no me puede controlar. La malicia, la ira, el enojo, no me puede controlar. Quiere decir que estoy muy viva. Todavía estoy muy viva. Yo no me quiero poner nerviosa en el piano. Estoy muy viva, señora, ayúdame. Me pongo muy nerviosa. ¿Ves? Así que, ¿dónde estaba? Ajá. Pero los dones son unos regalos de Dios que tú no te mereces. Cuando la gente se para en los púlpitos y dice, es que yo soy el gran maestro, yo soy el apóstol, yo soy esto, lo dicen como si ellos hubiesen batallado hasta llegar a tener esos dones. Pero la Biblia me dice que son regalos de Dios. No te los mereces y Dios te da la capacidad de enseñar. Y no te lo mereces. No te lo mereces y Dios te hace pastor. No te lo mereces y te da una buena voz. No te lo mereces. Son cosas que Dios le da a ciertas personas y cada uno de nosotros tiene un don que no le estamos usando en otra cosa, pero están ahí que Dios nos los da y son para la iglesia, no son para ti, son para servir a la iglesia. ¿Entendemos la diferencia? El fruto del Espíritu, yo me tengo que someter a Dios para mí, que salga una florcita, que salga ese fruto. Pero los dones son regalos inmerecidos que yo no me merezco. El poder administrar, el poder cambiar la bombilla de la iglesia, el poder ver esto está dañado, lo voy a arreglar, ese tipo de cosas. Mira, ese don de servir, pues voy a barrer afuera. Esas son cosas que el Espíritu Santo da, que el Señor lo pone en nosotros, el de servicio, el de predicación, todas esas cosas Dios te las da. ¿Ves? Ese deseo de trabajar. Te lo pone Dios. No te lo mereces. No lo merecemos. Ninguno de nosotros. Pero Dios nos da esa capacidad. ¿Entendemos? Y dice que el Señor bajó a la profundidad de la tierra y emergió victorioso. ¿Qué había en la profundidad de la tierra? El seno de Abraham, o el seno de Abraham, que era donde estaban los perdonados. Ahí estaba Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el Señor muere, Él paga en la cruz, los justifica como nos justifica a nosotros, y lo que quiere decir es que Él baja al seno de Abraham, se lleva el seno de Abraham o paraíso, y ahora esa cámara está en el cielo. ¿Entendemos? Por eso dice que bajó, se llevó a los cautivos. Abraham, Jacob, no estaban en tormento, estaban en espera, esperando que el Mesías los sacara de allí. ¿Estamos entendiendo? La gente le dice que Jesús bajó al infierno y allí pagó por mi pecado. ¡No! Eso es totalmente antibíblico. Sí. Jesús pagó por mi pecado en la cruz. Amén. Él va al infierno, ¿por qué? No para pagar por el pecado, no para morir, sino para sacar a los cautivos. Los que están en la cámara de tormento, allí estarán todavía. El rico de Lázaro está allí rostizándose. Pero eso no es el infierno. El infierno es otra cosa. El infierno todavía no hay nadie, está vacío. El falso profeta lo va a estrenar. Y el anticristo van a estrenarlo. ¿Entendemos? El infierno está cerrado todavía.
No diga usted que Cristo bajó al infierno, porque eso es una barbaridad. El infierno es para los perdidos y Jesús no estaba perdido. No. Cuidado con eso. Que hay un montón de gente por internet, a ustedes que les gustó tanta barbaridad por internet, que dicen esas cosas. Así que eso, él subió y también, después de haber subido victorioso, nos da dones. Esa victoria le da la capacidad de que no solamente a los profetas, a los reyes, tengan la capacidad de tener dones, sino que toda la iglesia. Amén. Amén. Por eso dice, y subió y dio dones a los hombres. De ahí vienen los dones, ¿ven? Los dones vienen con una responsabilidad. Ese es el problema. Vienen con una responsabilidad. De que los uses no para mostrar qué tremendo eres, qué espiritual eres, que eres el reverendo tal apóstol. No. Los dones son para servir a la iglesia. Amén. Cada cristiano tiene que tener claro que usted es un sirviente. Somos sirvientes los unos de los otros, pero a veces no queremos. Somos muy especiales. Ay, no, que se me daña la uña. No, los dones son para servir al cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo. Cada cosa que Dios pone en tu corazón es para que edifiques el cuerpo, pero si estás en pecado no puedes edificar el cuerpo, vas a destruirlo. Como acá. Hablaremos otro día del pecado de acá. Que paró toda la congregación. Toda la congregación se detuvo. Y yo veo a Shaddai que crece, que baja, que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pueblo? ¿Qué estás haciendo? Enderezcámonos. No juguemos al cristiano. No. Vayamos y caminemos rectamente. Amén. ¿Ven? Los dones son para servir la iglesia, no para inflarnos. No para creernos mejores que nadie. La altivez de espíritu no es buen compañero de los dones de Dios. Hay gente que se forra de dinero con la altivez de espíritu, pero ya cuando lleguen a la presencia del Señor y les diga, oye, que no te conozco, cheche, no te conozco. Así que 11. Así que cuando él baja y sube, dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué da esos dones? ¿Para qué te da esas capacidades? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted enseña, usted tiene que enseñar para edificar, para que el cuerpo crezca. Si usted predica, si usted dirige, es para el crecimiento. Los dones son dados para que tú ministres, para que tú sirvas al cuerpo, para que el cuerpo crezca. ¿Entendemos? Pero ¿qué pasa? Estamos tan metidos en mi problema, en mi familia, en esto, en yo, que no tenemos tiempo para nada más. El enemigo nos enferma o nos trae una depresión, o sigo pensando en este problema de allá, o sigo pensando en lo otro, o sigo pensando en mí mismo, yo al frente, yo atrás, yo a los lados, yo arriba, yo abajo. No me queda nada más para el Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Entonces, cuando decimos que esta Mercedes molesta mucho, ¿qué tanta? Porque el conocimiento de Dios es lo que me va a ayudar a cambiar. Es lo que me va a decir, si yo no conozco lo que Dios quiere que yo haga, ¿cómo lo voy a hacer? Hay gente que se queja que aquí enseñamos mucha Biblia. No, ¿qué tanta Biblia? No es necesario. Bueno, pues vete a otra iglesia. Muy bien. Porque la palabra me habla de que yo tengo que conocer. Para crecer, yo tengo que conocer. Yo tengo que cambiar. Si yo no sé que la Biblia me dice que cambie, ¿cómo voy a cambiar? Si yo no leo que tengo que tener humildad, wow, me pongo. La altivez no es buena compañera de los dones. No. Así que, si Dios me va a dar dones, ¿para qué necesito fruto? ¿Para qué necesito? Si Dios me va a dar dones, yo, olvídate, me paro en el púlpito
y enseño, predico, canto, hago 20 cosas. Y cuando salgo por ahí, 007 con licencia para pecar. No, no se puede. No se puede. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué necesitar los frutos y puedo recibir dones? Simple, para perfeccionarnos para la unidad del cuerpo de Cristo. Fíjate que entre las cosas que Pablo pone al principio, humildad, también habla de la unidad. Y siendo unos carnales y unos cáscaras de coco, nunca podemos llegar a estar unidos en Cristo. ¿Verdad que no? Entonces necesito esos dones para yo poder soportar. Necesito esos frutos para aprender a soportar. Porque en el mundo, cuando te hacían algo, es que yo no me quedo con nada de nadie. Es que yo me vengo. No te preocupes que te cojo en la bajada. ¿Ves? Eso es lo que hace una persona del mundo, ¿ves? Pero nosotros en Cristo tenemos que aprender a callarnos aunque tengamos la razón. Y ora que Dios te defienda. Aprende a que Dios te defienda. Hay gente que dice que ve rojo. Gracias a Dios yo nunca he visto rojo. No quiero ni ver, no me lo quiero ni imaginar. Debe ser una experiencia horrible. Porque entonces te va a dar más trabajo someterte al Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando la gente dice que ve rojo, que le hacen lo más mínimo y quieren saltarle a la gente encima. Eso no es una actitud cristiana. Es que me dijo, es que hizo. Pues me voy a vengar. No, no des paso. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Cada vez que nos airamos, le abrimos esa brechita al diablo para que entre por ahí y tome control. No podemos. Bueno, no es el diablo solamente, hay el demonio. El diablo es un solo. Los demás son demonios. Y a veces no es mi culpa el diablo, soy yo. Que yo no necesito que venga ningún demonio a molestarme. Que yo solita, que yo solita hago las cosas mal. No le echemos la culpa siempre al enemigo. Que somos nosotros, que somos cáscara de coco. Así que, dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú dices que eres espiritual, tú dices que eres un hijo de Dios, pues lo que te ha dado vida es el Espíritu Santo que ha venido, se ha derramado sobre ti. Más nos vale vivir por ese Espíritu. ¿Tú quieres nuevo año? Pues cambia. ¿Tú quieres nuevo año? No pidas un coche, no pidas una casa, bueno, usted trabaja y lo quiere comprar, lo puede comprar, eso allá usted, no le estoy diciendo que no lo haga, pero le estoy diciendo que mejor primero pon tu vida espiritual, pon tu relación con Dios. Amén. No podemos pedirle al Señor que nos vivifique y seguir viviendo en pecado. Ciertamente nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. No. ¿Bien? El cuerpo del Señor es la iglesia y se construye de personas espirituales. ¿Bien? Si tú no deseas tener una vida espiritual, no vas a encajar en el cuerpo. No vas a poder, tienes que desear esa vida espiritual. No puedes ser una persona carnal. Una persona carnal hace todo lo que la carne le pide. Dice, no, es que yo ando por mi carne. Digo, no, pero cuando te enojas, olvídate que te quedas con el campo. Y entonces ahí tú dices, no, me voy a aprender a callar. Y ahí ponga usted lo que usted quiera. Cada cual tiene lo suyo. Ponga usted lo suyo. La ira, la altivez. Ponga usted. Que me pierdo, el codo me pierde. Póngalo ahí. Ayúdame, Señor. Mira lo que Pablo le escribe a los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
Bueno, Pablo lo dice claramente a los corintios, no se puede vivir así. Pablo define a los carnales como personas que no creen, no crecen espiritualmente. ¿Ven? Estas personas de Corintio tenían un montón de dones, pero eran unos carnales, estaban en borracheras, y tenían dones, estaban peleando los unos con los otros, estaban en disensiones. Eso no es. Pasan los años y la iglesia no aplica lo que aprende. Para que haya crecimiento tiene que haber aplicación de lo aprendido. Y estamos hablando de crecimiento físico, espiritual. Vamos a bregar con nuestro crecimiento primero. Ay, Señor, que se llene la iglesia. Sí, pero si tú vas a empezar a sacar a la gente de la iglesia peleando con la gente, ¿para qué? ¿Para qué? Cambiemos nuestra actitud. Pedro escribe, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro escribe a los judíos de la diáspora, a los judíos que estaban dispersos, sobre la importancia de batallar con ese deseo carnal. A veces pensamos que el deseo carnal es solamente deseo sexual. No, el deseo carnal es cortarle la cabeza a ese que me miró mal. Un cristiano no puede pensar así. Me voy a vengar. Un cristiano, ¿tú eres cristiano? No. Me voy a robar, eso me gusta, me lo llevo. Un cristiano no puede robar. No puede tener el ministerio de los 5 dedos. No. La lista es grande. Léase el capítulo completo. ¿Ves? Léase el capítulo completo, hermano, en casa. En otras palabras, no le des rienda suelta al pecado. Y luego diga que fue tentación del maligno, ya esto lo dice. Eso es propio de los carnales. Siempre la culpa es de otro. Me dijo, me hizo, me habló, me esto. No, me miró mal. Es que esa persona es más vieja que yo, tiene que darme ejemplo. Esa persona no es tu ejemplo es Cristo. Amén. Si tú vas a seguir un hombre, estás perdiendo el tiempo. ¿Entendemos? ¿Estamos despiertos o ya la mitad se me fue de aquí? Además, tu testimonio, cuando tú haces cosas carnales, queda por el suelo, con todos los incrédulos que saben que tú dices que eres nacido de nuevo. No te lo dirán en la cara, pero por la espalda dirán, ¿y eso qué es, hermanito? Ese hermanito, el hermano demonio es. Y por ahí una salta de cosas que no sabemos, no nos enteramos. Pero los impíos se están riendo de nosotros. Les queremos predicar y ellos dicen, claro, si yo te he visto a ti hablando malo, yo te he visto borracho, yo te he visto haciendo X, Y, yo te he visto, te trepas por las paredes, te he visto teniendo revanchismo, te he visto. Así no nos vamos a ganar a nadie. Entonces, si seguimos haciendo las cosas, peleando con todo el mundo, haciendo esas cosas y después le queremos predicar y dar con la cabeza para que vengan a la iglesia y se conviertan, así no se van a convertir. Así no. Así lo que van a hacer es salir a correr. Sabemos que hay mucha gente que entra en la iglesia y tenemos visitas que no son cristianas. No estoy hablando de ellos porque no se han convertido. Estoy hablando de los que decimos que nos hemos convertido y andamos como demonios. A eso es lo que le estoy hablando. No le estoy hablando a las visitas. En la iglesia siempre va a haber alguien que no ha recibido al Señor, que es una visita. La iglesia es un hospital. Es un hospital para traer gente de muerte a vida. Amén. Y sabemos que queremos que vengan para que reciban al Señor. Pero yo no estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de nosotros.
Los que nos llenamos la boca para decir que somos cristianos. La Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Así que decir que yo creo en Dios, nada. Los demonios no solamente creen, que lo han visto, que saben que existe. Y a veces nosotros nos portamos peor que los demonios. ¿Ves? Nosotros tenemos que ser diferentes. Amén. Si tu finalidad es construir una iglesia carnal, si tú lo que quieres es estar en una iglesia carnal, quiero decirte que esta no es. Esta no es la iglesia, nosotros no queremos una iglesia carnal. Donde venimos a que las cabras se sientan felices. ¿Ves? No hay luces, no hay humo, no hay 20 instrumentos, no hay unas bailarinas aquí al frente, danzoras y demás. No hay nada de eso, lo que hay es palabra. ¿Okay? Si tú quieres que esta iglesia crezca, tú tienes que crecer espiritualmente, primero que nada. Tenemos nosotros que crecer. Amén. No es solamente que Marra y Mercedes prediquen, ustedes también predican. Pero cuando venga alguien por ahí, todos nosotros tenemos que ser ejemplo para esa persona. Y predicarle no solamente con mi boca, pero con mi vida. Amén. Amén. ¿De qué tipo de iglesia tú quieres ser? ¿De una iglesia de ovejas o de una iglesia de cabras? Porque las cabras van para lo hondo, van para el fuego. Nosotros tenemos que ser ovejas. Amén. Tenemos que ser espirituales, no carnales. Sabemos que ya hemos visto cómo el apóstol Pablo insta a los efesios a andar como es digno del llamado santo, de someterse al Espíritu, de que den frutos espirituales y que haya un solo cuerpo en Cristo. Ese Cristo que por amor a nosotros decidió bajar al Seol y por su poder nos capacita para que seamos maestros, evangelistas, para que los hermanos sean pastores, profetas, y todo ¿para qué? Para decir que yo soy más grande que tú, para que sirvas a la iglesia. ¿Ves? Para el servicio del cuerpo de Cristo. Y todo esto debe continuar hasta que se cumple algo en nuestra vida. Y mira lo que dice el 4:14, que es lo que a mí me gustaría que mantengamos en nuestra mente durante este año. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto es porque el Señor quiere que nosotros crezcamos y que llegamos como iglesia a la unidad de la fe. En unidad a esta fe salvífica y esta fe que nos va, que esperamos después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a esta fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que tengo que adquirir conocimiento, tengo que estudiar la Biblia. Jesús dice, la Biblia es la que habla de mí. Y Pablo me dice, tienes que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo era el Hijo de Dios? Un varón perfecto. Y todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Claro, ahora te predica que no tienes que ser perfecto. Y si yo me doy a mi espacio de no ser perfecta, me voy a hacer una cosa, me voy a embarrar. Me voy a caer en la letrina, pero de cabeza. No de pie, que de pie todavía igual se queda la nariz fuera, pero de cabeza. Tenemos que aspirar a ser perfectos en Cristo. Amén. Igual lo logramos cuando llegamos a la presencia, que nos perfecciona Así es. instantáneamente. Pero mientras yo estoy aquí, yo tengo que anhelarlo. Porque si no lo anhelo, voy a seguir igual. Si no me someto a la Espíritu de Dios, voy a seguir igual. ¿Cuántos años vas a seguir haciendo los mismos errores? Eso es lo que se define como locura. Hacer lo mismo y esperar un fin diferente cada vez. ¿Entiendes? Si tu batería está agotada y tú sigues dándole al coche, a ver si prende, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que ir a la acción. Tienes que llevar a la grúa, tienes que sacar la batería, para que prenda. Con quedarte ahí dándole la llave y no vas a ir a ningún lado. Y los cristianos estaban en un coche sin batería dándole la llave
llave dándole la llave. No. No. Levántate, anda, sométete al Espíritu de Dios. ¿Ven? Pablo nos dice que debemos crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Y una persona que no crece no va a poder llegar a ese conocimiento. Te vas a estancar. No te conformes con vivir la misma vida estancada. No te conformes con siempre estar llorando. No te conformes. Dios nos saca de ahí. Pero quiere decir que mi corazón está en este mundo y no está en mi vida, en la vida venidera. Hay vicisitudes. Las vicisitudes del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Y a veces los problemas son más grandes que la gloria de Cristo. Y ese es el problema. Estamos dejando que el problema sea más grande que Cristo. Y el problema nunca debe ser más grande que Cristo. Si lo tengo, no te voy a contar lo mío porque llora. Porque entonces aquí saquemos todos los violines y los pañuelos se cargan las lágrimas. Yo no tengo tiempo para llorar y estar tirada por el piso. Que yo no tengo tiempo. Yo no sé si tú tienes tiempo de estar arrastrada en la cuneta. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que crecer. Amén. Yo tengo que servir. Amén. No tengo tiempo de, ay, mi papá se murió. Mira, gloria a Dios que mi papá se murió. Pero se fue con Cristo porque se convirtió antes de irse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi madre se morirá en algún momento. Y es mi deseo que ella también se vaya con el Señor. Y voy a estar contenta cuando se muera si se va con Cristo. Y tenemos que aprender a mirar las cosas como las ve Dios. No como nos han enseñado las novelas del mundo. Que pasa algo malo y tenemos que pararnos a llorar. Y tenemos que deprimirnos. ¿Quién va a llenar este hueco? ¡Cristo! Amén. Este dolor no se me quita. ¡Cristo te lo quita! Amén. Cristo llena todas tus necesidades. Hijo, padre, madre. A mí me va a doler mucho el día que si el pastor se muere antes que yo. Me va a doler mucho. Pero no me puedo tirar en una cuneta. Ay, tan bueno que era, como le bajaba el azúcar, Dios mío. No. Te quiero mucho, te veo en el cielo, papi, vete. Amén. Amén. Mándame. No. No te mando. Que cambiemos la mentalidad. Porque el enemigo nos tira al suelo y no crecemos, nos quedamos ahí dando vueltas. Empezamos a hacer barbaridades. Levántate y anda. Levántate y crece. Hermano, no te miras a otro hermano. Para alcanzar la medida del varón perfecto, yo tengo que ver a Cristo. Así es. ¿Cómo Cristo anduvo? ¿Qué Cristo hizo? Ese es el varón que yo quiero emular. Yo quiero ser como Cristo. Yo no quiero ser como Miguel. Yo no quiero ser como Mancho. Yo no quiero ser como Elda. ¿No? Porque cada uno de ustedes tiene lo suyo. Yo no quiero también eso. Ya con lo mío me basta. Yo quiero a Cristo. Amén. Yo quiero crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Cristo siempre está creciendo un poquito más y nunca lo alcanzo. Sigo, ay, ya casi llego, Señor. Cuando vayas a hacer algo, pregúntate si Jesús haría eso. Es que voy a llegar y lo voy a poner nuevo. Y antes de ir y a poner nuevo a la persona insultándolo, pregúntate si Cristo haría eso. Es que me dijo negra. ¿Y qué te va a decir? Porque rubia no soy, ¿ah? La verdad, aleluya, claro, mira, no me despinto, no me arrugo. ¿Qué edad crees que yo tengo? Tengo más millas. Y mira, no hay bondo en esta carita. Aleluya. ¿A qué cirujano vas? A ninguno, Cristo. Cristo es mi cirujano. Mira, me tiene estiradita. Y además no rebajo porque si uno rebaja se arruga también. Así la gracia no estirada. Gloria a Dios. ¿Quién es mi modelo? Cristo. Y la gente es que yo no voy porque fulanita
hizo tal cosa y no me dio ejemplo. Que fulanita hizo tal cosa, que ese tú y dale ejemplo a fulanita. Que no importa los años que fulanita tenga en la iglesia. Crece tú. Qué excusa barata. Siempre es culpa de otros. Eres un carnal. Eres un carnal. Amén. Como que nadie dijo nada. Para los que les gustan las resoluciones de año nuevo, aquí está tu resolución de año nuevo. Hoy es un buen día para comenzar a sujetarnos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese Espíritu de Dios y trabajar conscientemente en esas cosas, en tu lista, que no la tengo que saber. Cada uno de nosotros tiene su listón. Yo tengo una piedra, ¿cómo es que se llama la piedra que está en Inglaterra? Que es un peñón de mármol así, donde está ¿Cuál? Stonehenge. Rosetta Stone. Ah, Rosetta. No sé cuántos han visto la piedra Rosetta, es más grande que yo. Una piedra muy grande que está escrita en 3 idiomas. Yo tengo mi lista de las Rosetta Stone así de grande. No me negas. Tú brega con la tuya y yo oraré por ti si tú quieres. Amén. Y si necesitas conocimiento, vente, que el conocimiento aquí te vamos a dar. Amén. Amén. Pero es cada una. Brega con tu monstruo. En el nombre de Jesús que se vaya. Amén. Deja la ira, deja esa vieja criatura en el 2022. Te voy a decir 2 textos que voy a estar repitiendo en este año. Que crezcamos a la medida de la estatura de Cristo, al varón perfecto. Y el otro que te vas a aprender de memoria es Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Crucifícate con Cristo. Mata a la vieja criatura y empieza a crecer espiritualmente. Amén. Esa es mi resolución de año nuevo. Y yo te la comparto. Quizás tú la tomes. ¿Ven? Pero esta resolución no es meramente de año nuevo. Esta resolución es una resolución para vida eterna. Esta no se queda aquí. Esta no es una resolución mundana. Esta es una resolución que va a trascender a la vida eterna. Amén. 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 Perdón. Amén. Amén. No he terminado el capítulo, seguiremos en otro momento, pero por lo menos tienes esa resolución de año nuevo. Pablo nos habla de que tenemos que, aquí, a grandes rasgos, 3 cosas. Tengo que adquirir conocimiento para poder tener crecimiento, para poder servir. Amén. Simple y llanamente. ¿Tú quieres servir? Conocimiento, crecimiento, servicio. Para que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, según la estatura de la plenitud de aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiero. Amén. 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 Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de hoy. Resolución de año nuevo, vida nueva. ¿Ven? Así que, ¿el pastor quiere pasar por aquí? O? No, si quiere despedirte. Verdad, perdón, hace tiempo que no predicaba. Bueno, hasta aquí la predicación de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, porque tú nos envías, tú nos mandas a que adquiramos el conocimiento, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, para matar esa vieja criatura. Ayúdame en este año a crucificar la carne juntamente con Cristo, para que ya no siga viviendo yo, pero que viva Cristo en mí, Jehová. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo venga.
Ayúdanos, Jehová, a trabajar en este año en esas metas, en morir a la vieja criatura y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor. Muéstranos, Jehová, y ayúdanos a someternos a ti, Padre, porque a veces nos muestran, pero somos tan duros de servir que no queremos cambiar. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores diligentes de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien viene pronto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, nos despedimos de los que están escuchando este mensaje por el internet.